Hola, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de nuestro libro Profetas y Reyes. Profetas y Reyes que lo estamos haciendo en el contexto de un curso de teología aplicada dirigido a reyes y sacerdotes. En pocas palabras, estamos hablando para personas que tienen liderazgo o que quieren poner sus dones al servicio de otras personas para crear ministerios. Por eso hoy nos corresponde estudiar el capítulo 7, la historia de Jeroboam. Vamos a entrar un poco en contexto. En el capítulo anterior hablamos de la división del reino y nos centramos en la vida de Roboam, el hijo que tomó el reino de Salomón, el que sustituyó a Salomón en el reino. Y ahí pudimos sacar algunas ideas, sobre todo pudimos hacer un análisis un poco de cuáles fueron las causas de la división del reino. Y la causa principal fue la apostasía. La apostasía llevó como consecuencia la pérdida de confianza del pueblo hacia el rey, porque el rey trató de, en vez de suavizar la opresión que tenía Salomón, que fue causante, porque fue a raíz de su apostasía, puso una opresión sobre el pueblo, en este caso en las libertades económicas, porque les impuso muchos impuestos y muchos servicios. Pues Roboam, obviando, dejando a un lado la visión conservadora de sus consejeros ancianos, fue a los jóvenes, a una visión progresista, y entonces en esa visión progresista pues se le dijo o se le aconsejó, que fue lo que finalmente hizo, que aumentara la opresión. En pocas palabras, que en vez de dar más libertad, oprimiera más al pueblo con menos libertades. Pues finalmente ese es el resultado del progresismo. El progresismo que viene del ateísmo, porque eso fue que viene de la raíz de Salomón haber pactado con Egipto, que Egipto en la profecía bíblica es simbolismo de ateísmo, y el ateísmo, pues tú sabes, ha tenido todas las variantes que podemos ver en la historia, pero en la historia, digamos, más reciente, podemos ver que el ateísmo pues empezó con la Revolución Francesa, después lo podemos encontrar en todos los sistemas comunistas o socialistas, después hoy lo podemos ver más recientemente, la forma, la cara que ha tomado para el último tiempo para establecer un nuevo orden mundial es lo que se conoce como el globalismo. Entonces el globalismo pues básicamente quiere romper con todo lo que es firme, con todo lo que tiene una base de sostenimiento de la sociedad. Por eso es que quiere acabar con la familia, quiere acabar con el concepto de Estado, quiere acabar con el concepto de hombre, mujer, o sea, todas las cosas que Dios ha dejado como fundamentos los quiere romper. El tipo de adoración, por eso es que el mensaje de los tres ángeles, el gran problema que vemos cuando presentamos el mensaje de los tres ángeles, cuando tocamos el mensaje de los tres ángeles, el problema tiene que ver con adoración. Adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas. Mientras que el globalismo saca un nuevo tipo de adoración. Si en pocas palabras, es una lucha entre lo que Dios tiene establecido, lo que así dice Jehová, con lo que así se coloca en su lugar, lo que así dice el hombre, que a su vez viene de la voz de la serpiente en el Edén. Entonces, en medio de este contexto, vamos a analizar la vida, la historia que cuenta la Biblia acerca de Jeroboam. Entonces, quiero llevarles a meditar en que Roboam es el heredero, o se quedó con la parte de Judá, que es la parte donde estaba el templo. La división, recuerde que hablamos en el capítulo anterior, que la división era una división política, administrativa, tenía que ver con la parte administrativa, más no con la parte del reino. Recuerda que había separación de iglesia y Estado, con la parte del Estado, más no tenía que ver con el parte del sacerdocio, que en nuestro tiempo moderno, en nuestras iglesias, o en nuestro concepto de iglesia, en el tiempo del fin, pues podríamos hablar que Roboam representa, digamos, el reino representa lo que es la parte administrativa, lo que es la parte de la administración, y el sacerdocio representa lo que tiene que ver con la salvación, con la fe, con la libertad de conciencia. Entonces, en cuanto a administración, hoy vemos
que hay un cuerpo de administración que recibe autoridad delegada de los miembros locales de la iglesia y ellos gobiernan la estructura mundial. Desde la iglesia local, lo que se conoce como junta directiva o consejo, después vemos las uniones, después vemos las divisiones y asociación general. Eso estaríamos englobándolo en mi reflexión en lo que tendría que ver como el Estado, lo que representaba al rey, en este caso el rey Roboam, y lo que tiene que ver con la parte de lo que antes era el sacerdocio, pues es algo que ya hoy día se establece a nivel del individuo. ¿Por qué? Porque somos un reino, según la orden de Melquisedec, somos un reino de sacerdotes y reyes. Por lo tanto, el tema de salvación ya no tiene que ver con una institución, sino el tema de salvación ya es individual, es personal. Por lo tanto, por mucho que haya problemas a nivel de la administración, por mucho que haya problemas, o inclusive podríamos hablar de ciertas apostasías entre algunos, no todos, ni en general de toda la administración, sino en algunas corrientes que a veces por los medios sociales pues se ven y parecieran como muy graves, pero pues, al fin y al cabo están en esa área y no deberían estar en la área a nivel de lo que es la salvación, que ya esa es mi responsabilidad. O sea que mi salvación no depende de lo que haga la administración, mi salvación depende de lo que yo haga con Dios. Es una relación personal. Y eso hay que tenerlo muy claro para no frustrarnos, porque la frustración lleva a la desconfianza, lleva a la división, ya sea la división individual o la división a veces en grupos, generalmente pequeños, pero generalmente hay una división. Entonces, por eso es que tenemos que estar claros en ese concepto. Tu salvación personal depende de tu relación con Dios. Y usted como sacerdote y usted como rey es el que en última instancia toma las decisiones. Que usted pueda ser usado por Dios como profeta y reprender y señalar, eso queda dentro de lo que el Espíritu Santo te puede mover y te puede llamar. Pero lo que Dios prohibió, y vimos en el capítulo anterior, lo que Dios prohibió fue la guerra. Cuando Roboam quiso reconquistar el reino y formó un ejército, ¿qué le dijo Dios? No vayas a pelear, no vas a pelear porque eso es un negocio mío. O sea, todos los problemas a nivel administrativo, todos los problemas que tienen que ver desde el gobierno, que a veces el gobierno pues se divide o a veces te toca o te expulsan o te toca separarte o la razón que sea, porque no te permiten o hay opresión y Dios para no tenerte ahí oprimido, porque Dios te dio unos talentos, te dio unos dones y te va a reclamar por ello, por lo tanto tiene que darte libertad. Entonces si ya es imposible en un sitio, llámete iglesia local o iglesia nacional o iglesia mundial, ya no te dejan expresar tu don, pues entonces Dios, aunque no es el ideal, a veces Dios permite que usted pueda abrirse un poco para poder tener libertad. Pero lo que Dios evita de ambas partes, o lo que quiere evitar de ambas partes, es la guerra, es la crítica, es el señalamiento, es la destrucción. Y entonces eso es lo que Dios quiere evitar en su pueblo. Pero siempre y cuando son divisiones del punto administrativo. Ahora ya cuando venimos al otro caso, que es lo que vamos a estudiar hoy, con el caso de Jeroboam, es que a veces los problemas van mucho más allá de una separación física o de una separación por el tema de la administrativo. Entra un tema de separación doctrinal. Y entonces ahí sí hay otro tema. Porque Dios nunca separó el sacerdocio. Hablando de la historia de Israel, en el caso de Jeroboam, ahí nunca se separó o Dios autorizó separación a nivel de el sacerdocio. El sacerdocio tiene que ver con la creencia, con la libertad de conciencia de cada individuo hoy y tiene que ver con la doctrina. La doctrina es una sola, no se puede cambiar. ¿Por qué? Porque el autor de la enseñanza es Dios y la base de la enseñanza es la Biblia y el Espíritu de profecía, que tiene que ser común para todo, ya sea que usted esté dentro de la parte corporativa o ya sea que usted te hayas tocado estar, digamos, con tu ministerio de manera independiente de la parte corporativa, porque estoy hablando no solamente para los que hacemos vida dentro de la corporación, sino para también aquellos hermanos que tengo muy buenos amigos y hay un ministerio ahora que está pasando por mucho lo que yo voy a hablar ahora, que
están como ministerios administrativamente independientes. Entonces, eso es una situación muy interesante que hay que estudiarla con mucha oración. Y por eso quiero hoy, desde mi opinión personal, desde mi experiencia, tratar de dar un granito de arena que pueda servir para guiar a estos líderes, a estos movimientos, a más o menos mantenerse dentro de lo que es la voluntad de Dios. Así que vamos ahora a estudiar, teniendo este contexto un poco largo que he hecho, una introducción un poco larga que he hecho, vamos a entrar ya en el tema. Entonces, para eso vamos a ubicarnos en nuestras Biblias y vamos a resaltar algunos versículos de Reyes, de Primera de Reyes. Y entonces, Primera de Reyes, capítulo 12, dice, hablando un poco de la historia que ya hablamos en el capítulo anterior, dice que Jeroboam, que cuando Israel oyó que Jeroboam había vuelto, lo llamaron a la congregación y lo nombraron rey sobre Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David fuera de Judá. Cuando Roboam volvió a Jerusalén, juntó a todas las tribus de Benjamín, 180,000 hombres para la guerra. Ya hablamos acerca de eso. Y luego sigue diciendo que fue cuando Dios dio la orden de que no fuesen a la guerra con el pueblo, con los hijos de Israel, porque eran también sus hijos. No vayáis, versículo 24, ni peleéis con vuestros hermanos israelitas, volveos cada uno a su casa, porque yo hice esto. Y ellos obedecieron a Dios y se volvieron conforme a la palabra del Señor. Entonces ahora sí entramos en lo que ocurrió después. Dice, entonces Jeroboam edificó en Siquem, en el monte de Efraín, y habitó en ella. Y salió de allí y edificó a Penuel. Y pensó Jeroboam, ahora se volverán el reino a la casa de David. Si este pueblo sube a sacrificar a la casa del Señor en Jerusalén, el corazón del pueblo se convertirá a su señor Roboam, el rey de Judá, me matarán a mí y volverán a Roboam, rey de Judá. Habiendo tenido consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y dijo al pueblo, bastantes habéis subido a Jerusalén, aquí están tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de Egipto, y puso uno en Betel y el otro en Dan. Y esto llegó a ser un pecado. El pueblo iba hasta Dan a adorar a uno de ellos, e hizo también santuarios paganos y designó sacerdotes del pueblo que no eran levitas. Entonces Roboam constituyó fiesta en el mes octavo, a los 15 días del mes, al igual que la fiesta que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre el altar. E hizo en Betel y ofreció sacrificio a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes para el alto que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel y a los 15 del mes octavo, el mes que había inventado de su corazón, así estableció esa fiesta para los israelitas y subió al altar para quemar incienso. Si vamos al relato de Crónicas, amplía un poco más esta información. Versículo 13 del capítulo 11 de Segunda de Crónicas dice algo interesante. Dice, los sacerdotes y levitas de todo Israel se juntaron con él. Está hablando de Roboam, que era el rey de Judá, que era donde estaba el templo, donde estaba la estructura de la parte religiosa que Dios nunca tocó ni fue su intención tocar. Y entonces dice que los sacerdotes y levitas de todo Israel se juntaron con él, con Roboam. Los levitas dejaron sus ejidos y posesiones, o sea, los levitas que vivían en la otra parte que le tocó a Jeroboam, en las 10 tribus, tuvieron que dejar sus posesiones y se fueron a Judá y a Jerusalén porque Roboam y sus hijos los echaron del ministerio del Señor. Y Jeroboam designó sacerdotes en lugares altos, para el culto a los demonios y los becerros que a él había hecho. Pero tras los levitas acudieron también de todas las tribus de Israel los que habían puesto en su corazón a buscar al Señor y el Dios de Israel, y vinieron a Jerusalén para sacrificar
al Dios de sus padres, para sacrificar al Señor, el Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá, confirmaron a Roboam como hijo de Salomón por 3 años, porque durante 3 años anduvieron en el camino de David y Salomón. Entonces, aquí tenemos menos el contexto bíblico de lo que sucedió. Entonces podemos ver que hubo una división desde el punto de vista político, una división motivada por razones políticas y económicas y solamente en el área de la política. Recuerda que estaba dividido la parte de la iglesia, la parte del Estado de la iglesia. O sea, la división ocurrió en la parte administrativa, el Estado, en la parte corporativa. La división no fue autorizada en la parte de la fe, de la salvación, que en este caso en nosotros es salvación individual, que es un sacerdocio universal de todo creyente y que mi salvación depende de Dios. Entonces, desde el punto de vista administrativo hubo una división. Roboam se quedó en Jerusalén con toda la estructura religiosa visible que Dios había establecido. Ahí estaba el templo, ahí estaba todo el sistema de sacrificio, estaba todo el sistema de sacerdocio, estaba todo establecido con sede en Jerusalén. Roboam fue fiel a Dios, pues dice que 3 años solamente fue fiel a Dios. Pero no fue fiel a Dios, sino que hizo las cosas no tan mal, porque sabemos que su temeridad, al aliarse con la propuesta de los jóvenes, que yo siempre la represento con la propuesta liberal, hablando de conservadores, liberal o progresistas, pues, aliándose con el progresismo, causó desconfianza en el pueblo y encima de eso quiso hacer una imposición, quiso coartar libertades. Y entonces Dios, para evitar eso, decía Elena de White en el capítulo anterior, que Dios intervino y dividió el reino, porque Dios no quería que Roboam aplicara este plan de gobierno. Era la idea de Dios, como decían los ancianos, que estaban apegados a la voluntad de Dios, pues siempre he dicho que tú tienes en todo problema en tu ministerio vas a encontrar 2 visiones, cuando consultas, 2 visiones opuestas. Generalmente la visión conservadora y la visión progresista. Lo que tienes que ver es, en ese caso, cuál es la voluntad de Dios, no sino cuál de las 2 visiones tiene la voluntad de Dios. En aquel caso tenía los ancianos, los viejitos, tenían la visión que era la voluntad de Dios. Dios quería que hubiese un cambio en la forma de gobernar al pueblo, porque no era la voluntad de Dios la opresión. Entonces, vemos a la parte administrativa con problemas de globalismo, y los otros, viendo esos problemas de globalismo, pues deciden apartarse, y Dios les permite apartarse. Entonces, si hacemos un contexto, y aunque es muy temprano el tema para hablar de una aplicación a nuestro mundo actual, haciendo una aplicación de esto a nuestro mundo actual, podemos ver que nosotros como pueblo de Dios, pueblo profeso de Dios, todos aquellos que esperamos la segunda venida de Cristo y que creemos en el sábado como día de reposo, todo este pueblo profeso, todas las personas que venimos de este gran movimiento, estamos pasando en este momento por una gran crisis. Estamos siendo atacados por todos los lados. ¿Por qué ocurre eso en el movimiento adventista? Es sencillo. Desde que surgió la Reforma por los años 1500, el enemigo se propuso hacer una contrarreforma que ha llevado años, que fueron conquistando cada uno de los diferentes aristas del movimiento de la Reforma. Todas esas iglesias que surgieron en el momento de la Reforma y que cada una fue descubriendo una verdad, fue descubriendo otra verdad, fue descubriendo otra verdad, se fue acumulando un cúmulo de verdades redescubiertas que se habían perdido en la edad del oscurantismo de la Edad Media. Y entonces eso se fue, según la profecía de Apocalipsis 12, se fue concentrando en Norteamérica, porque a raíz de las persecuciones europeas, todos estos movimientos que les unía un principio que era la libertad de conciencia, la libertad de adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, a sus dictados, lo que el Espíritu Santo les hablaba a través de la Biblia, todas esas personas no encontraron cabida en Europa y tuvieron que huir
Por eso Dios dice que la tierra ayudó a la mujer, a la iglesia, la ayudó porque le reservó una parte del territorio del mundo para que estuviese deshabitado y ahí pudiese huir al desierto. Porque dice que la serpiente, el dragón, le había lanzado un río tras la mujer. O sea, las persecuciones religiosas europeas hicieron que huyeran los puritanos y otros movimientos, huyeran hacia Holanda, y de Holanda huyeran al Nuevo Mundo. Ahí decidieron establecer una nación con dos principios fundamentales: los principios de libertad de conciencia y los principios de republicanismo. Y volver al concepto de Dios del Antiguo Testamento, donde hubiese una estricta separación del Estado y la Iglesia. Los dos poderes tenían que ser totalmente separados. Una nación donde no existiera ni un rey, por eso no fue una monarquía, fue una república, y una nación donde no existiera un papa. ¿Por qué? Porque tenía que ser una iglesia de corriente protestante, o sea, una nación, perdón, de corriente protestante. El protestantismo como base de la iglesia. ¿Y por qué el protestantismo? Porque el protestantismo decía de que la salvación es individual, es una potestad del individuo, porque el individuo fue creado a la imagen de Dios y fue dotado con libertad, con derecho, y podemos ir a la Carta de Derechos de los Estados Unidos. Entonces, en ese concepto, ellos decidieron establecer una república donde no tuviera ni un rey y donde tampoco tuviese un papa, porque al tener un papa estaríamos hablando de una iglesia oficial, sino que dice la Constitución que el Estado no va a intervenir en cuestiones religiosas, ni para favorecer una religión ni para prohibirla, simplemente eso lo deja en la libertad del individuo y que por lo tanto el Estado no va a intervenir en cuestiones de fe. Entonces, en ese territorio se dio, por razones proféticas, se dio un gran movimiento. El movimiento que se conoció con el nombre de Millerita o el movimiento adventista, porque más que Millerita era un movimiento adventista, porque se volvió a redescubrir las profecías y entonces redescubriendo las profecías descubrieron esa profecía grande de 2300 tardes y mañanas, y entonces esa profecía pues es la última profecía con fecha, y daba una fecha, 1844. Y ellos decían, pues en 1844 el santuario será purificado, el santuario es la tierra, el concepto que ellos tenían, y entonces dice, bueno, la única forma cuando la tierra va a ser purificada es cuando Cristo venga por segunda vez. Entonces, en medio de ese movimiento vinieron personas de todas las denominaciones religiosas de la época, que estaban concentradas en Estados Unidos, de todas las religiones protestantes que estaban en Estados Unidos. Ocurrió un chasco porque hubo una equivocación del evento, y entonces se queda un remanente, porque la mayor parte se va otra vez a sus diferentes labores. Esa historia la puedes ver en YouTube, hay mucha información sobre eso, hay libros de historia de lo que ocurrió ahí. Puedes verlo también en el conflicto de los siglos, hay mucho material sobre eso. Entonces, de ese gran chasco queda un remanente, y ese remanente, que eran más o menos 100 personas al principio, ellos redescubren el error que habían cometido, se dan cuenta de que el santuario al que se refería Daniel no era la tierra, sino era el santuario celestial en el cielo, que era el santuario perfecto del cual Dios tomó un modelo y se lo dio a Moisés, y que así como en el santuario terrenal, una vez al año se hacía el Yom Kippur, el día de expiación, también desde el punto de vista general, en el santuario celestial tenía que haber un día de juicio investigador, un día donde los casos fuesen revisados, y eso se iba a hacer lo que hacía el sumo sacerdote una vez al año. Ahora nuestro sumo sacerdote en el cielo lo iba a hacer en el último periodo de su ministerio antes de venir a la tierra a buscar a su pueblo. Entonces, cuando ellos descubren esta verdad, se dan cuenta de que alrededor de todos ellos creían en otras áreas cosas diferentes, y eso los llevó a que ellos pudieran poner a comparar todas las cosas que creían con la Biblia.
y las cosas que tenían base bíblica las fueron aceptadas y las cosas que no tenían base bíblica fueron rechazadas. Y eso llevó un proceso y se formó lo que se conoció como el movimiento adventista del séptimo día. ¿Por qué? Porque entre esas doctrinas y entre esas verdades que redescubrieron en la Biblia, la tomaron de una hermana que venía de los bautistas del séptimo día, les redescubrieron el sábado. Entonces ellos ahí quedaron con un cuerpo de enseñanza o un cuerpo doctrinal unificado o filtrado de todas las corrientes que había, se quedaron con las enseñanzas bíblicas que estaban en la Biblia. Y entonces se decidió establecer un movimiento. En el año 1863 se decidió organizar un movimiento, porque el movimiento había crecido y había empezado porque Dios bendijo grandemente este movimiento, porque este movimiento comenzó con un principio de las bases de la Constitución norteamericana, que era el principio de libertad de conciencia. Y cuando hablamos de libertad de conciencia, no solamente tiene que ver con la capacidad de creer y adorar a Dios de acuerdo a su conciencia, sino que la libertad de conciencia te dice que todo está centrado en el individuo y que tú tienes el derecho de buscar del disfrute de buscar el disfrute de tu felicidad o el disfrute de tu trabajo. Entonces, ¿qué pasa? En ese concepto, el individuo se reconoce como dueño de su vida. Y entonces, al ser dueño de su vida, él puede emprender, no se hace dependiente del Estado, porque el Estado es un Estado muy reducido que se encarga de la seguridad, de muy pocas cosas, y toda la libertad de prosperidad o toda la libertad del trabajo y el disfrute del trabajo se lo deja al individuo. Entonces el individuo comienza a emprender, comienza a tener empresas, comienza a tener ideas, comienza a tener cosas, y eso trae una prosperidad económica, porque se parte del principio de libertad económica. El movimiento adventista fue muy próspero por eso. Entonces, cuando empiezan a ser prósperos, ellos como individuos empiezan a aportar cosas para la causa de Dios y empiezan a armarse de instituciones que le eran herramientas para la predicación del mensaje del tercer ángel y de la reforma pro salud, que fueron los dos enfoques que Dios le dio al pueblo adventista. Entonces se empezaron a adquirir instituciones, universidades para capacitar a las personas, sanatorios para atender la necesidad de las personas, pero con una visión diferente a lo que hacía el mundo de la época. Por ejemplo, en el tema de los sanatorios, en vez del médico ir, porque no había conocimiento que hay ahora, ir con venenos a tratar de matar la enfermedad, el concepto de Dios era con una reforma en la salud para evitar que la persona se enfermara. Y en el tema de la educación, en vez de centrarse a aprender los conceptos básicos del conocimiento de la época, científico y matemático y de todo lo que tiene que ver con el conocimiento, el concepto de Dios era totalmente diferente. Hay una reforma en la educación donde los centros educativos que Dios permitió a la iglesia establecer eran centros donde se formaban personas, donde se formaba el carácter de hombres, y además de los conocimientos generales, se les tenía que enseñar agricultura, se les tenía que enseñar una gran cantidad de temas que les hiciera hombres provechosos para esta vida y preparados para el reino de los cielos. Era un concepto totalmente de educación. Eso llevó a que hubiese toda esa organización. Entonces se decidió que había que escoger una forma de gobierno para este movimiento y se eligió por la forma de gobierno asociativo. O sea, ¿qué es la forma de gobierno asociativo? Es simplemente donde todos los que estamos nos asociamos libremente, la asociación de personas libres, y entonces decidimos llegar a acuerdos en cuanto a la administración de los bienes. Y por eso se decidió optar por una parte del gobierno representativo. Entonces la base elige unos representantes para que administren lo que nosotros decidimos. O sea, se cambió del sistema jerárquico de la pirámide que viene de la autoridad arriba, el papa, los obispos y todo hacia abajo, y donde el pueblo no está, sino que la iglesia es la estructura, a una iglesia totalmente diferente, revolucionaria. ¿Por qué? Porque es desde la base hacia arriba. Entonces ahí es donde nace el concepto de la administración. Tiene una función y esa función se ha mantenido a través de la historia, con sus altos y sus bajos, pero ese concepto que Dios creó de la administración, que viene por autoridad delegada de la base, se ha mantenido. Es lo que se conoce como la administración. Hablando de lo que estamos estudiando, es como el papel que hacía el rey. Entonces, en ese papel de la administración, pues ellos han tomado decisiones, y claro, y al estar el movimiento adventista tan atacado, porque recuerda de que ya la contrarreforma ya casi controló y llegó a acuerdos ecuménicos con todas las demás iglesias, con todas las iglesias protestantes, todas ya firmaron, pactaron y volvieron a su madre.
les queda el movimiento adventista, y por eso el movimiento adventista está siendo atacado desde adentro, desde afuera, de todos los flancos, porque necesitan rápidamente acabar con él. Y entonces, desde el punto de vista administrativo, pues se ha pactado, ¿no? Algunas corrientes dentro de la Iglesia han permitido entrar las ideas globalistas, y esas ideas globalistas han traído problemas, inclusive problemas de división. Y entonces, ¿qué pasa? Que el problema más grande que está entrando desde el punto de vista globalista es la ausencia de libertad individual. O sea, ya se está creando dentro de la parte de administración, y se quiere llevar a nivel de iglesia, el hecho de que usted ya no puede emprender, ya usted no puede permitir que el Espíritu Santo te mueva tu don, y con tu don tú pararte a predicar, ¿no? Ya te exigen que tú, por ejemplo, si el Espíritu Santo te mueve a salir a repartir libros, no, tú tienes primero que consultar con ellos, llevarlo al consejo local, y el consejo local es que te autoriza. O sea, en pocas palabras, se ha creado ya no un concepto de asociación de hombres libres y mujeres libres, sino se ha creado ya una estructura corporativa. Entonces el peso corporativo está luchando contra la libertad individual. ¿Por qué Satanás ha querido enredarnos con este concepto? Porque simplemente es un concepto que trata de evitar el fuerte pregón. Trata de evitar el fuerte pregón que va a ser movido por el Espíritu Santo a través de individuos. Así como en el pasado Salomón trató de matar a Jeroboam para evitar el cumplimiento de una profecía, ahora Satanás nos está enredando, nos está llevando a nuestra administración a tratar de evitar el fuerte pregón o el revivimiento del pueblo de Dios, pero eso es algo que es imposible de evitar, porque eso es como las mujeres cuando entran en dolor de parto, entran en dolor de parto y se dará cuando tiene que darse y en el tiempo que tiene que darse. Pero como nos estamos acercando a ese tiempo, pues se está creando condiciones para evitar que salga un movimiento fuera del control de la administración a predicar algo que tal vez ellos no quieren que se predique, o quieren que se predique de la forma como ellos lo dirijan. Entonces eso puede entrar en conflicto, y por eso yo voy a hacer esta reflexión hoy, para que saquemos de ahí algunas estructuras, porque ya hay movimientos que salen a trabajar, que salen a predicar, que están quedando un poco aislados de la protección de la administración, y ahí es donde entra lo que le pasó a Roboam. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que le pasó a Roboam? Roboam ya, a partir de ahora, en este estudio, va a simbolizar aquellos movimientos que han salido, que se han formado, porque no hablemos de movimientos, hablemos de ministerios. No es más que movimiento, ministerios de hombres y mujeres que han dicho: nosotros tenemos una misión que cumplir. En todos los ministerios nacen dentro de la estructura, dentro de nosotros, dentro del pueblo, nacen con la intención de predicar el evangelio, predicar el mensaje del tercer ángel, salir a repartir conflictos de los siglos, hablar de la reforma pro salud, establecer centros de sanatorios sencillos con medicina natural para que la gente sin recursos, porque está centrado en el pueblo, la gente sin recursos pueda ser atendido y pueda aprender a cuidar su cuerpo. Entonces salen con esa motivación muy buena. Dios los bendice, porque es lo que Dios quiere que se haga, porque el otro concepto se ha ido solamente a la parte curativa a nivel de hospitales, que ya generalmente pues no los controlamos. La formación tiene que ser a nivel de universidades oficiales, donde ya casi poco las controlamos, porque las certificaciones nos ha llevado a una situación a tener que tratar de cuidar lo que somos, porque eso no es bien visto, una cantidad de cosas que yo entiendo perfectamente, pero que lo que yo no entiendo y lo que yo creo es que no pueden ir contra la libertad individual, que darle libertad a la gente. Y entonces estoy hablando ahora, Jeroboam representa aquellos ministerios que han salido con muy buenas intenciones, que han trabajado, pero que una vez que la corporación les retira la protección, entonces vienen los peligros que le pasó a Roboam. Entonces, colocado en el trono, dice el primer párrafo del capítulo 7 de Patriarcas y Reyes, colocado sobre el trono las 10 tribus de Israel que habían rebelado contra la casa de David, Jeroboam, que fuera antes siervo de Salomón, se vio en la situación de ejecutar sabias reformas en asuntos civiles y religiosos. Entonces, la idea de Dios con permitiendo algo que no era el ideal, porque siempre el ideal es que trabajemos en unidad, que la administración nos dé espacio a los ministerios y que los ministerios podamos respetar a la administración y apoyar a la administración. Ese es el ideal de Dios.
donde todo individuo en una asociación somos iguales y tenemos capacidad de prosperar, y ese prosperar, ese adquirir beneficio, adquirir riqueza, ya sea desde el punto de vista de servicio a Dios, instituciones para hacer predicar el Evangelio, o ya sea el dinero económico del que hemos adquirido de manera individual, lo pongamos al servicio de la causa, y entonces la administración lo pudiese administrar para beneficios de todos. Como eso a veces no es tan posible, entonces estos ministerios están quedando como aislados, y ahí es donde viene el gran peligro. Entonces, pero esos ministerios normalmente surgen por una necesidad de reforma, porque es verdad que a veces hemos avanzado mucho hacia el globalismo y Dios dice, mira, despierta de vez en cuando ciertos ministerios para que nos lleven a recordar lo que éramos. Y hay ministerios dirigidos por grandes hombres que nos llevan a volver otra vez a las raíces, a las bases. Entonces son reformas desde el punto de vista civil y desde el punto de vista de trabajar mejor o administrar mejor los recursos, y desde el punto de vista religioso porque nos llevan un poco a lo que dice la Biblia, lo que dice el Espíritu de Profecía, mientras que en la otra ala también están ocurriendo cosas tremendas. Por ejemplo, de la parte oficial se están permitiendo, ellos son más propensos a permitir cambios y reformas desde el punto de vista progresista. Entonces tú ves que por ahí hay, sobre todo en la zona donde yo vengo, el continente yo vengo, que es América, en América, en Latinoamérica, todo lo que se conoce como la América hispánica, estamos viendo cosas que ya se salen de lo normal, porque ya esa parte del mundo hace mucho tiempo que comenzó con el globalismo ya lo ha tomado totalmente desde el punto de vista político de los gobiernos. Si usted va a un mapa ahora, todo el mapa de América, de la América hispánica, todo el mapa está rojo. Lo pintan rojo porque ya, excepto dos países, Paraguay y Uruguay creo, gobiernan una sola ideología, que es lo que se conoce como el socialismo del siglo XXI. Pues esas cosas que está pasando en el mundo se está reflejando en la iglesia, porque la iglesia es un reflejo del mundo. Entonces ya vemos a nivel de la iglesia, vemos esos conceptos globalistas pero avanzadísimos, y vemos ya pues casi reggaetón en la adoración. Sobre todo en campamentos de los jóvenes, porque recuerda que siempre se trabaja a los jóvenes, porque es el concepto jesuita de que cambiando los jóvenes cambiamos la sociedad. Es un concepto que inventaron los jesuitas y que se ha copiado. Entonces, realmente están ocurriendo cosas tremendas, y entonces es por eso que estos movimientos, estos ministerios, generalmente de pastores de años en la iglesia, de pastores que son apegados a la Asembleas de Jehová, ellos salen y dan su voz de alerta, y mucha gente se suma a ellos, y a raíz de esa voz de alerta surge un ministerio que sale a predicar el Evangelio, que sale a los medios de comunicación, que han creado herramientas de medios de comunicación a nivel satelital, a nivel de internet, y entonces eso ha servido como para que la iglesia mantenga el equilibrio, porque Dios da libertad a los dos bandos, da libertad, Dios no coacciona. El que quiere irse por un ala, el que quiere irse por otra, pero Dios lo que da es información. Pero ¿qué pasa una vez que el ideal, que digamos que no es el ideal, pero que es la realidad lo que lleva a que esto suceda? Entonces vienen los peligros. Y por eso que yo hoy estoy hablando a mis hermanos que tienen ministerios, que ministerios que han sido prosperados, porque son ministerios que Dios bendice, porque se encargan de hacer reformas y se encargan de volver a la gente a Cristo, a la verdad. Pero también Satanás está empezando a trabajar con ellos. Por eso es que te digo que el movimiento adventista está atacado por todos los flancos, de adentro, de afuera, de todos lados estamos siendo atacados, porque está llegando el momento donde se va a cumplir la profecía que solamente aquellos que estén apegados a la Biblia y de corazón sincero y que hayan sacado de su vida todo el pecado podrán sostenerse en pie. Entonces, en el caso de Rehoboam, ese era el ideal lo que Dios había querido, pero dice ese mismo párrafo que estamos leyendo, el primer párrafo del capítulo, léalo bien con oración, y mira lo que sigue diciendo. Bajo el gobierno de Salomón había demostrado buenas actitudes y juicio seguro, de manera que el conocimiento que había adquirido durante los años de servicio fiel le habían preparado para gobernar con discreción. Normalmente estos ministerios son de hombres que han servido con fidelidad a Dios. Son hombres fieles, hombres que han demostrado fidelidad y que muchos de ellos han estado en la parte administrativa y han aprendido, y ese conocimiento lo llevan a sus ministerios para gobernar con discreción. O sea, son gente que son prudentes a la hora de gobernar. Pero la hermana Guay dice algo interesante, que puede ser el peligro de nosotros, que puede ser el peligro de estos movimientos.
Dice, pero Jeroboam no confió en Dios. Jeroboam no confió en Dios. Dios lo pone, Dios le habla a través de un profeta que le autorizaba para que separara al pueblo de la opresión de Roboam. En este caso moderno, de la opresión tal vez de la parte administrativa, que en algunos sitios, no en todos sitios, en mi territorio por ejemplo funcionan bien, pero hay algunos sitios donde van contra las libertades, entonces surgen estos movimientos para mantener un poco la libertad. Pero el riesgo que hay es no confiar en Dios, no confiar en que Dios me dio a mí un permiso, pero que es un permiso muy delicado porque nos estamos saliendo del ideal de Dios y que tenemos que estar muy apegados a Él porque ahí surgen problemas. ¿Y cuál fue la desconfianza que tuvo Roboam en Dios? Que no creyó en Dios. No creyó que Dios lo podía sostener y que eso iba a durar mientras Dios durara, porque es una cosa de emergencia. ¿Ok? No era una cosa permanente, era una cosa de emergencia. Y que en cualquier momento el reino de Judá podía volver a Dios, podía reconciliarse con Dios, podía hacer las cosas bien y entonces no había ningún problema en que se unificara el reino. Y él dijo, no, yo no confío en que Dios me va a sostener. Y si Dios y eso es lo que él pensaba. Pero Dios le había dicho que no, que si usted se mantiene fiel, apegado a lo que yo digo, yo te garantizo que tú siempre vas, tu familia, tu casa siempre va a estar en el gobierno. O sea, Dios no tenía intención de volver a unificar. Pero él decía que puede ser. ¿Y por qué él pensaba que podía ser? Porque, dice el siguiente párrafo, su mayor temor era que en algún tiempo futuro, o sea, el problema del futuro, los corazones de los súbditos fuesen reconquistados por el gobernante que ocupaba el trono de David. ¿Por qué él tenía miedo de eso? Razonaba que si permitía que las 10 tribus visitasen a menudo la antigua sede de la monarquía judía, donde los servicios del templo se celebraban todavía, como durante el reinado de Salomón, muchos se sentirían inclinados a renovar su lealtad al gobierno cuyo centro estaba en Jerusalén. O sea, yo me he traído una gente, estamos trabajando, hemos hecho proyectos, tenemos compromisos económicos, ¿y qué pasa si la gente, como no he creado una barrera con Jerusalén, la gente va a Jerusalén y de repente va y no quiere volver más? Y cuando se queda allá, de repente lo que van a venir es aquí, me van a matar y se va a acabar el ministerio, se va a acabar el problema. Va a ser un problema para mí. Pero es que Dios le había dicho a usted que no, que si usted se mantenía fiel, Dios te iba a acompañar. Entonces, él decidió crear una barrera. Porque el problema no está, él decía, para poder que haya estabilidad en lo político, tengo que crear una barrera en lo religioso. Muchos ministerios que yo conozco, son mis amigos, ellos decidieron, ya estamos trabajando nosotros, hemos avanzado, tenemos un grupo de personas que nos apoyan económicamente y con trabajo, pero ¿qué pasa si ellos siguen teniendo contacto con lo que ellos llaman, estoy hablando de movimientos que se han separado, independientes totales? Entonces ellos dicen, ¿qué pasa si la gente sigue congregándose o visitando las congregaciones, visitando aquello? Pues la gente se nos va. Y entonces dice, pues vamos a crear una barrera. Entonces ahí es donde comienzan los síntomas. El primer síntoma que yo he observado en mi estudio del tema es el primer síntoma de decir, ya la administración dejó de ser el pueblo de Dios. Y ahora hay un pastor que aprecio mucho, que está en un ministerio, que se ha quedado aislado porque la misma corporación, o algunos de la corporación, digamos de la administración, lo han dejado, lo han ya desechado. Y él está ya diciendo, por ejemplo, de que en el 2015, cuando se tuvo aquel congreso, que ya se minimizó a Elena de Guay, y entonces ya por eso ya la administración dejó de ser el remanente, o la corporación dejó de ser remanente. Es una palabra un poco atrevida. ¿Por qué? Porque es una cosa que Dios dice que el templo iba a estar en Jerusalén y seguiría estando en Jerusalén. Y eso proféticamente cambiará cuando venga el gran tiempo de la gran zarandeo, que la hermana White, Conflicto de los Siglos, capítulo 41, dice que los que estén huyendo en plena persecución serán considerados disidentes y serán considerados una secta. Por lo tanto, ya ahí no habrá una institución, ¿vale? Eso está en el futuro. Pero yo hoy día no puedo,
¿Por qué? Porque cuando yo empiezo a hablar de eso, empiezo a decirle a mi gente, mira, ya que ellos no son, quédate conmigo, ya no tienes nada que ir a hacer allá. Y entonces fue lo que hizo Robán. Robán es el primer síntoma que vemos aquí Robán, y entonces dice que consultando a sus consejeros, porque el problema de esto no está a veces en los que dirigen estos movimientos, sino en los que siguen. Ahí se va metiendo gente de toda índole, inclusive con apoyo económico, y esos empiezan después a exigir obediencia. El dinero es una cosa que es tremenda. El que pone el dinero quiere poner las normas. Entonces comienzan entonces los consejeros de Robán, y con los consejeros de Jeroboam, decidió reducir hasta donde fuese posible, por un acto atrevido, la probabilidad de que una rebelión ocurriera en su gobierno. O sea, empezó, dice, vamos a evitar que la gente se nos vaya. Lo iba a obtener, aquí está el plan de él, el plan maestro de él con sus consejeros lo iba a obtener creando dentro de los límites del nuevo reino 2 centros de culto, uno en Betel, otro en Dan, que invitaría a las 10 tribus a que se congregaran para adorar a Dios en esos lugares en vez de hacerlo en Jerusalén. Entonces por eso que digo que el primer síntoma es comenzar a decir, ya no hay nada que buscar, cuando eso es mentira, porque ellos, estén como estén, van a hacer siempre la parte administrativa, pero no tienen por qué ejercer la parte del sacerdocio. La parte del sacerdocio la ejerce Cristo del santuario celestial en la vida de cada persona, porque cada persona es un sacerdote y es un rey. Por lo tanto, ellos en la parte administrativa tienen toda la potestad, Dios se las ha dado, pero no en la parte de la fe. La fe es individual y depende de la persona. Y a mí no me pueden imponer cosas que yo no estoy dispuesto a aceptar porque la Biblia me lo prohíbe. Por eso pueden poner todas las reformas que quieran. Pueden volver al feminismo, pueden volver a la adoración neopentecostal, pero yo puedo decir no. Yo en mi casa serviremos a Jehová, y yo en mi casa seguiré adorando a Dios como Dios lo establece en su palabra. Y cuando estoy con ellos en la iglesia y ponen un reggaetón cristiano, pues yo no me abro mi Biblia y me pongo a leer mi Biblia. Y cuando se ponen a predicar y empiezan a hablar de prosperidad, de psicología, de cosas que no están en la Biblia, yo abro mi Biblia y me pongo a leer. Y me sonrío. Cuando anuncian un himno, pues canto un himno. O sea, mi salvación es mía, individual. Pero hay ciertas cosas derechos que Dios les dio a ellos, y yo se los respeto. Pero hay derechos que Dios me dio a mí, que ellos tienen que respetármelo, y si no me lo respetan, no pasa nada. No pasa nada en que yo pues tenga que recibir una disciplina, no pasa nada. Si es por ser fiel a Dios, no pasa nada. O sea, teniendo claro eso, podemos convivir con todo esto hasta que Cristo tome el control de su iglesia y haga el zarandeo, lo tiene que hacer Él. Entonces ellos decidieron hacer cambios, y estos cambios tenían que ver con el punto de vista religioso. Entonces el primer cambio fue evitar que fueran, y para evitar que esto es decir, usted no tiene nada que hacer allá, yo te voy a sustituir aquello. Y ahí es donde entra el peligro, cuando tú empiezas a sustituir lo que Dios no te ha autorizado a sustituir, cambiar el sentido. Entonces ellos crearon 2 lugares de culto para que ellos no fueran a Jerusalén. Y dice, al ordenar el cambio, Jeroboam pensó apelar a la imaginación de los israelitas. O sea, ya dejamos de apelar a la así dice Jehová, para empezar a apelar a lo que nosotros nos imaginamos que tiene que ser, en doctrina y en forma de gobierno. Empezamos a nosotros imaginarnos cosas que Dios no ha revelado. Y entonces empieza una creatividad religiosa que te queda sorprendido. Y poniendo delante de ellos alguna representación, aquí está lo que entra la imaginación, con qué tiene que ver, y muchos se van a sorprender. Pero cuando yo lo vi de esta manera, dije yo, pues mira, es lo que está pasando, lo que me pasó en mi experiencia. Yo viví esa experiencia y y empecé a ver, y yo dije, pero ¿qué pasa aquí? Y me di cuenta de la trampa y el error que está, y que uno tiene que andar con mucho cuidado, porque Satanás, si dentro está haciendo desastre, cuando te vas afuera, los desastres pueden ser mayores. Y entonces dice, al ordenar este cambio, pensaban apelar a la imaginación de los israelitas, poniendo delante de ellos alguna representación visible que simbolizase la presencia del Dios invisible. ¿Cuál es el primer tema que se comienza a manejar en estos casos, cuando tú quieres hacer una separación doctrinal?
la deidad. Es apelar a la imaginación de los seguidores para que ellos no vean a la deidad como el misterio de la deidad, sino que la empiecen a comprender. Queremos explicársela, que sea algo que ellos puedan tocar. Porque en Jerusalén estaba Dios, era el templo de Dios, pero ellos no veían a Dios. Y como siempre el ser humano quiere conocer a Dios, que no conocerlo para obedecerlo, sino conocerlo de palparlo, tocarlo, queremos ver cómo es, de dónde surgió, para dónde son cosas que le llaman la atención al ser humano, porque Dios no las reveló claramente, porque esa es una cosa que Dios la dejó para el postdoctoral, para el curso postdoctoral, que se va a hacer una vez que tengamos el doctorado. ¿Cuál es el doctorado? Cuando mi carácter esté perfecto, Cristo venga por segunda vez y estemos en el reino de los cielos. Entraremos a estudiar el postdoctorado, y en el postdoctorado en el cielo pues tendremos más herramientas para entenderlo. Ahora no está claro, pero se intenta venderle algo a la gente, a satisfacer esa curiosidad, esa imaginación. Y entonces, ¿cómo lo hacen? Tratando de presentar de una forma más tangible a la deidad. Y entonces dice que mandó a hacer 2 becerros de oro y los colocó en santuarios citados en el centro designados para el culto. Con este esfuerzo por representar la divinidad, Jeroboam violó el claro mandamiento de Dios de no te harás imágenes, ni creerás a ellas, ni las honrarás. Entonces, ¿por qué ha entrado en boga en todos los movimientos, en todos los ministerios? Entra siempre, primero empezar a tú crearte diferente. O sea, decir, nosotros estamos en lo correcto, aquella gente está equivocada. Ese es el primer paso. La corporación, inclusive nos van mucho más allá y se atreven a decir que es Babilonia, algo que Dios no autorizó a decir. Segundo, decir, mira, esa gente ha caído, y a sacar todo lo que vemos por internet de algunos que se han pasado 4 pueblos. Entonces empezamos, ya para allá no hay nada que buscar, quedémonos todos aquí, porque al principio se comienza, pues trabajamos con recursos propios, entonces después decimos, no, queremos que usted traiga para acá tus recursos que tenía destinados para Dios y que tú antes llevabas a la corporación, tráelos para acá. Y después empezamos, el siguiente paso es a crear un concepto de la deidad, y entonces en ese concepto de la deidad nos volvemos hacia atrás, porque es como la idea que Dios les da al principio es de volver a las raíces, volver al adventismo originario, de cómo pensaba la gente, y empezamos a descubrir, sobre todo cuando se va a estudiar un tema que debemos estudiar, de 1888, que fue lo que pasó con la justificación por la fe. Eso hay que estudiarlo muy bien, hay que estudiarlo porque es un tema precioso que adelantaría el Evangelio, pero ¿qué pasa? Que cuando no se va con el espíritu correcto, entonces empezamos a decir, pero es que los pioneros, ellos no aceptaban la deidad como la creemos, como la aceptamos nosotros hoy día. O sea, no todos venían, porque recuerda que venían de diferentes corrientes, y esa fue la última corriente que más costó tiempo unificarse. Entonces, ¿qué pasa? Quiere decir que si vamos a volver atrás, volvemos a creer lo que creían ellos. Pero es que si ese principio aceptamos, tendríamos que creer que había muchos pioneros que escupían, mascaban tabaco, había muchos que no habían conocido la Reforma Pro Salud, que la verdad fue un progreso inclusive dentro del adventismo. Pero y además de eso, el otro principio es que Dios se reservó muchas cosas para cuando estemos en el cielo. Y entre eso está la comprensión al milímetro de cómo es la deidad. Entonces, pero se busca y por eso se introduce nuevamente. Y entonces cuando te pones a ver todas las variantes que hay dentro de ese tema de la deidad, terminamos volviendo a Egipto. Terminamos volviéndonos a Egipto. Becerros de oro, eran Dios que adoraban en Egipto, becerro de oro en el desierto. Siempre que la gente quiere dejar de seguir a Dios, acude a becerros de oro. Becerros de oro es simplemente algo que tiene que ver con la deidad. Y yo lo veo, tal vez estoy exagerando, pero yo lo veo muy parecido a la discusión que está entrando ahora con los temas de la deidad en el movimiento adventista. Sobre todo en los movimientos que salen con una fuerza afuera a predicar el mensaje del tercer ángel. Satanás los entretiene con eso y dejan de predicar el mensaje del tercer ángel y finalmente terminan dejando de creer en el espíritu de profecía. Es la experiencia que hay, porque una vez que entran a ese tema, después comienzan a hablar del verdadero nombre de Jesús, el verdadero nombre del Hijo, y como la Elena de White no le dio el nombre correcto, que es el nombre, una transliteración ahí un poco del hebreo, entonces dicen que Elena de White no era profeta porque como no fue capaz de descubrir el nombre correcto de Jesucristo. Entonces desechan el espíritu de profecía y ya usted tendrá unas imágenes, que eso comenzó hace mucho tiempo, ya hace 15 años creo atrás,
y vemos una imagen de una persona, recuerda que usaba una coleta larga, no me recuerdo el nombre de él, quemando los libros de Elena de White. Todo lleva el mismo paso y todos los ministerios que empiezan saliéndose porque supuestamente no les dejan predicar el mensaje del tercer ángel, que en muchos casos sí es verdad, defendiendo el espíritu de profecía porque ya se ha minimizado y se ha dejado de predicar, de estudiar y de seguir, y finalmente después de recorrer mucho, pasando a ser no, digamos, a no aceptar lo que ellos llaman no trinitario, y después terminan siendo sionistas y después terminan quemando el espíritu de profecía, y dentro de poco los veremos con la vestimenta sacerdotal, celebrando toda la fiesta y siendo otra vez una copia del judaísmo fariseico, o sea, del judaísmo de la época de Jesús, de los fariseos. Así que es interesante. Entonces dice, tan intenso, estoy en la página 73, párrafo 3, tan intenso era el deseo que tenía Jeroboam de mantener a las 10 tribus alejadas de Jerusalén, que no percibió la debilidad de su plan. La idea era separar, pero es que la debilidad del plan es que el éxito no lo da el hecho de que yo los aparte, porque ¿qué sucede cuando empezamos a crear esa barrera desde el punto de vista de señalar que ya eso es Babilonia, o desde el punto de vista de crear una doctrina contraria? Es simplemente crear una exclusividad. Yo estoy mejor que usted, y Dios todavía no ha mandado a separar el trigo de la cizaña. Entonces ahí está la debilidad. El éxito que yo tenía hasta este momento, que tenía ese movimiento hasta ese momento, era que se permanecía fiel a Dios y que era un escape de libertad. Mientras los otros el globalismo les estaba quitando la libertad, yo abrí la libertad de predicación, de conseguir recursos para conseguir libros, para hacer sanatorios, para hacer cosas que la gente quería hacer y no les dejaban hacer. Entonces por ese trabajo era que Dios me bendecía. Pero cuando yo me meto a tratar de cambiar la parte que Dios no quiso cambiar, que es la parte del sacerdocio, entonces ahí Dios interviene. Y entonces, ¿cuál era la debilidad de su plan? No consideró el gran peligro al cual exponían los israelitas, puso delante de ellos un símbolo de idolatría de la deidad que se habían familiarizado sus antepasados durante siglos en la servidumbre de Egipto. ¿Por qué la hermana White habla de esto como una idolatría de la divinidad? Símbolo idólatra de la divinidad. ¿Por qué? Porque yo lo que he visto en estos movimientos, y muchos aprecio, y ojalá y me sigan apreciando ellos a mí después de esto, es que ellos empiezan a idolatrar, adorar no a la deidad, comienzan a adorar su concepto, su doctrina nueva de la deidad. Y hablan de ello, predican de ello, y no hablan de otra cosa que no de la deidad, sino de su concepto, que ahora ellos sí tienen un concepto perfecto, propio, asegurado, claro, de quién es Dios. Entonces convierten esa doctrina en un ídolo y le dicen a todo el mundo, vengan a adorar a mi verdadera deidad, en pocas palabras están diciendo, vengan a adorar mis 2 becerros de oro, porque normalmente siempre niegan al Espíritu Santo y terminan con 2, pero no es Dios. Hay que tener cuidado con eso, mis hermanos. A Dios hay que adorarlo en espíritu y verdad y revelarlo con lo que está revelado. Su propósito firme era inducir en las tribus a interrumpir sus visitas anuales a la santa ciudad, y le impuso adoptar y se propuso adoptar estas imprudentes medidas. Así fue invitado el pueblo a postrarse delante de imágenes de oro, a adoptar formas, y adoptar formas extrañas de culto. Por eso es que finalmente terminan siendo sionistas, y dentro de poco los veremos con vestidura sacerdotal, personas que no son levitas, vestidos con vestidura sacerdotal. Y cuando hablo de esto no me refiero a que se van a nombrar pastores entre ellos, no, eso no, porque el pastorado es un don. Estoy hablando de literalmente ponerse su cosita de sacerdote, su vestido de sacerdote, el cuerno sacerdote, celebrar la fiesta y volver a un Israel terrenal otra vez. Entonces, por eso dice la hermana White que vamos a adoptar formas extrañas de culto. Así como dentro de la corporación
hay unos movimientos creando formas extrañas de culto con la música, con el reggaetón cristiano y con el tema del feminismo, con el tema del género y todas aquellas cosas tan globalistas al 100%. No, gracias a Dios no todo, pero se nota y en las redes sociales pues, se pareciera que fueran muchos cuando son movimientos pocos, pero las redes sociales al poner el foco en cosas locales pareciera que fueran nacionales. Así como está pasando el problema allá, también pasa con el problema afuera. El problema afuera es que empezamos a crear formas extrañas de culto, es volviéndonos en el tiempo, ya que estamos con un santuario celestial, volviéndonos casi a como si tuviésemos un santuario terrenal. O sea, es una cosa que la hermana Guay dice que es extraña. Y entonces, ¿qué pasó? Que gente se empezó a oponer. Y entonces, dentro de estos ministerios hay gente que dice, mira, pero es que esto no va bien. Y entonces, ¿qué hace el rey? Dice, el rey propuso persuadir a los levitas, algunos de los cuales vivían dentro de su reino, que sirviesen como sacerdotes en el nuevo sistema que él había creado, pero este esfuerzo fracasó y se vio por lo tanto obligado a elevar al sacerdocio a hombre entre la gente común del pueblo. Alarmados por esta perspectiva, muchos fieles, inclusive gran número de los levitas, huyeron a Jerusalén, donde podían adorar en armonía con los requerimientos divinos. La gente empieza a decir, esto no está correcto, esto no está bien, y la gente comienza a separarse. Entonces instituyó Rehoboam solemnidad en el 8º mes, el atrevido desafío del rey, estoy en la página 74, dirigido a Dios al imponer hacia un lado al poner a un lado las instituciones divinas establecidas, no quedó sin reprensión. Y entonces, ¿qué pasó? Que cuando él hace esto, Dios le manda un profeta. Aquí vamos a la segunda parte de este tema interesante que analizar. Que siempre los profetas salían de Judá. Y yo he visto movimientos que van y que vienen. Conozco un movimiento de un pastor que lo sigo apreciando y lo sigo apoyando, que se ha mantenido en su misma temática, predicación del Espíritu y profecía, sermones muy buenos, pero es que él nunca se ha desprendido de su iglesia local. Uno no, conozco por lo menos 2, 3, que hace muchos años inclusive perdieron su trabajo, pero ellos siguen su línea, se han mantenido. ¿Por qué? Porque ellos se han mantenido haciendo lo que Dios les llamó a hacer, predicar el Evangelio, predicar la profecía, hablar del tema de salud, y no se han metido con temas administrativos, ni cambiando doctrina, ni cosas, no, ellos siguen, y se han mantenido. Pero ¿qué pasa? Que hay unos que se han atrevido a ir más allá, y entonces Dios interviene. Y cuando Dios interviene, ¿qué pasa? Les manda una amonestación. Y entonces hombres fieles que siguen dentro de la iglesia, porque la iglesia tiene la mayor parte de los fieles, así como hay un grupito que se parece que son muy pocos, pero hacen mucho ruido y pareciera que fueran muchos, la gran mayoría está ahí, siendo fieles, están orando, y de vez en cuando sale un ministerio, sale un pastor, y entonces sale un profeta reprendiendo eso. Y entonces, ¿qué pasa cuando sale ese profeta reprendiendo? Pues notablemente Jeroboam se llenó de un espíritu de desafío contra Dios, dice la página 75, e intentó hacer violencia con aquel que había comunicado el mensaje, y extendió su mano al altar y clamó prenderle. En acto impetuoso fue castigado con presteza. La mano extendida contra el mensajero de Jehová quedó repentinamente inerte, desecada, de modo que no pudo retraerla. Aterrorizado el rey suplicó que intercediera a Dios, y entonces dice que Dios hizo el milagro y volvió otra vez a su normalidad. Y entonces aquí la hermana Guay empieza a hacer la reflexión espiritual del tema. Dice que Dios es un Dios que procura salvar, no destruir, se deleita en rescatar a los pecadores y en no destruirlos, y mediante amonestaciones y súplicas ruega a los extraviados que cesen de obrar mal para retornar a Él y vivir. Siempre habrá la oportunidad de cambiar. ¿Qué pasa, mis hermanos? Estoy hablando ahora ya a mi equipo, a nosotros que estamos estudiando este curso para poder servir a Dios. Dios le va a permitir a usted crear un ministerio. El ministerio es simplemente, usted tiene sus dones, va a unirse a 2 o 3 personas que tienen dones, que van a venir a trabajar cuando ya te sobrepase tu capacidad de económica o de tiempo. Dios te va agregando personas, pero siempre tienes que tener algo en claro. Usted fue llamado por Dios para una misión especial, no para crear una forma de culto extraña, no para crear una idolatría y con doctrinas extrañas. No,
Simplemente Dios ha tenido misericordia con usted para poder predicar el Evangelio. A veces a veces su ministerio se topa con roboanes, con gente inexperta, con gente que no tiene capacidad y te tienes que y terminas independiente. Pero independiente administrativamente, nunca independiente de Dios, nunca independiente de la verdad, nunca independiente de la misión y siempre reconociendo que los otros tienen el templo, los otros tienen el derecho de la administración. No vaya en contra de eso. Concéntrate en su vida, concéntrate en la predicación del Evangelio, pero nunca entres en crear doctrinas diferentes, en decir aquellos ya son Babilonia. No, deja eso en manos de Dios. Cuando hubo la división del reino, Dios dijo, ese es mi negocio, ese es mi problema. Y hermanos que estamos dentro de la parte administrativa corporativa, los que pertenecemos a la iglesia, que se le conoce afuera como iglesia oficial, hermanos, seamos prudentes. Primero, tratemos de no desviarnos tanto. Segundo, tratemos de corregir y hablar claro contra aquellos que nos están introduciendo cosas que vienen del globalismo y que no son de la Biblia. Pero cuando surjan estos casos, no tratemos de atacarlos. Dios no nos manda a atacar, no nos manda a hacer guerra contra nuestros hermanos, nos manda a mantenernos haciendo lo que estamos haciendo, conservando, y la parte oficial tiene algo que Dios le dio una riqueza tan grande que es toda la estructura económica de la iglesia, toda la estructura de conservación de la historia de la iglesia, toda la estructura del espíritu de profecía, son los garantes del escrito está. Por lo tanto, concentrémonos a hacer de que eso que Dios nos dio y que encima de eso nos dio recursos económicos en abundancia, porque es una de las iglesias más ricas del mundo, sacando a la iglesia católica y a la iglesia judía, una iglesia más ricas del mundo, digamos, las iglesias cristianas con mayores recursos, con mayores capacidades, pues usemos todo eso para facilitarle al hermano el cumplimiento de su ministerio y su don. Y demos libertad a los hermanos para que ejerzan sus dones, para que ejerzan su ministerio y facilitémosles recursos. Pongamos libros accesibles en sus manos para que ellos puedan ir a predicar el Evangelio. Y sobre todo usemos todo aquello que Dios nos ha dado, todo ese aparataje de imprentas que Dios nos ha dado para producir libros para la gente, libros conflictos de los siglos, deseados de toda la gente, patriarcas y profetas, profetas y reyes, Hechos de los Apóstoles y Conflictos de los Siglos, toda esa serie de conflictos, saquémosla a un precio económico, con la donación de mucha gente, en una letra fácil de leer, porque hay muchos conflictos de los siglos, pero una letra tan pequeña que nadie lee, o sea, en cosas fáciles que hacer, y facilitemos al hermano que él vaya a compartir, que él vaya a repartir. Y cuando eso ocurra, Dios reclamará a su pueblo. Y Dios vendrá a buscar a su pueblo porque su pueblo estará haciendo las cosas que Dios le ha mandado a hacer. Y si por alguna circunstancia, mis hermanos, usted ha quedado con un ministerio, su ministerio está creciendo, o ha quedado solo, o usted siente que puede seguir solo, te quiero decir por experiencia propia que si se aparta de lo que Dios dice, vas a fracasar. Porque ¿qué hizo este profeta cuando fue a Jeroboam? Hizo una profecía, no contra Jeroboam, sino contra el altar. Eso que usted crea, si se sale de la puerta de Dios, se va a romper. ¿Y qué es lo que pasa? Me pasó a mí. Yo estuve en un ministerio. Ese ministerio me encontré con Roboam. Roboam me mandó un tesorero y finalmente pues yo acepté que era imposible, que ellos ya no querían trabajar conmigo y tenía que seguir solo. Empezó gente a apoyarme. Después habían proyectos más grandes, ya se sobresalían de mi capacidad y había que acudir. Entonces hay gente que ofreció su apoyo económico a cambio de que yo aceptara una doctrina diferente a la que yo creo. En este caso, la doctrina de la deidad. De la deidad ahora no en 3 personas, sino en 2. Y tú quedas en una situación, mira, tengo proyectos, tengo circunstancias, quiero seguir, estos recursos me van a venir bien para crecer, o decir, yo prefiero quedar fiel a Dios, no cambiar lo que Dios no ha cambiado,
aunque esto tenga que pararse. Aunque no hayan recursos, aunque no haya nada en la higuera, aunque no las ovejas ya no estén en el redil. ¿Por qué? Porque siempre creí que lo mío era temporal, que lo mío era circunstancial, que lo mío nunca fue el ideal de Dios. Fue las circunstancias que la realidad llevó a eso. Pero yo siempre, si algo hice, fue nunca hablarle a mi gente que estaba conmigo mal de Jerusalén. Nunca. Y hay testigos, hoy vivos todavía, de aquellos momentos que yo nunca hablé mal de Jerusalén. Y siempre, regularmente, levantaba mi teléfono, llamaba a la sede principal y preguntaba por el presidente y le decía: soy Isidro Arias, estoy en la isla de tal, quiero hablar con usted. Y hasta el sol de hoy nunca me levantó el teléfono. Entonces yo hice mi segunda parte. Acudí siempre al liderazgo local y le decía: vengan, quiero que se hagan cargo de lo que Dios me ha dado. Lo único que pido es que ustedes lo sigan atendiendo y que conserven el territorio. Siempre me dijeron: no, el territorio no. Aceptamos el inmobiliario, sillas, todo aquello, pero no queremos el territorio. El local se tiene que entregar. Finalmente lo insistí, no dio. Entonces seguía la siguiente parte. Pues dice: bueno, cierro el local, entrego el inmobiliario. Los hermanos, yo les impulsé a que regresaran. Hace mucho tiempo les había dicho que regresaran. Los hermanos fueron regresando. Y finalmente esperé lo que dice la Biblia. La Biblia decía que la ciudad es refugio, pues yo siempre vi lo mío como una ciudad de refugio. Tú podías estar en la ciudad de refugio hasta la muerte del sumo sacerdote. Pues yo esperé, hay que esperar en el tiempo moderno, cuando hay estas diferencias, tú te esperas el quinquenio. En el quinquenio hay nuevos nombramientos, hay nuevas directivas y entonces hay nueva visión. Yo esperé el primer quinquenio. Hubo cambio de directiva, que fue una revolución aquí en mi país, en este país donde estoy. La gente quedó muy ilusionada con la nueva gente que había quedado, porque los otros eran muy parecidos a Roban y querían a alguien que fuera un poco más fiel a Dios y estaban, o sea, no hablando fieles, sino hablando de la parte administrativa. Y entonces yo dije: no, voy a esperar otro periodo. Esperé mis 2 periodos, mis 10 años, y ahora dije yo: pues es la oportunidad de volver yo a ir y ofrecer mis servicios y trabajar con ellos. Y en eso estamos ahora. ¿Qué se podrá? Hasta ahora sí. He conseguido un apoyo muy bueno en mis hermanos. La iglesia ha aceptado mi liderazgo. He conseguido un apoyo muy bueno en el liderazgo de zona, local. Pastores me han brindado y me han corregido y me han ayudado un montón. Y estoy consiguiendo también apoyo a nivel de la Administración Nacional. Entonces, ¿hasta cuándo durará esto? Pues siempre y cuando podamos estar juntos y de acuerdo. Posiblemente hasta que Cristo venga, es el ideal. Pero entonces, mis hermanos, hay que tener mucho cuidado. Las trampas no están dentro, estamos corriendo peligro dentro y fuera. Satanás está atacando por todos lados porque es el único vestigio de libertad que queda. Ya los demás, los luteranos han caído, los anglicanos han caído, todos los demás ya cedieron. Todos los movimientos protestantes han cedido a Babilonia. Faltamos nosotros, pero aquí fracasará. ¿Por qué va a fracasar? Porque este pueblo lo gobierna Dios. Porque en todos los demás pueblos fueron fácil conquistar porque tenían una estructura jerárquica piramidal, venía de arriba hacia abajo y lo que arriba decían, abajo se obedecía. Aquí va a fracasar porque Dios dejó en esto diferencia, creó separación de iglesia-estado y entonces, aunque arriba pueda ser conquistado, que gracias a Dios todavía hay resistencia, hay mucha resistencia, abajo no será aceptado por el 100%. Muchos apostatarán de la fe, es una profecía, pero muchos permanecerán fieles a Cristo a nivel personal y aunque 10.000 caigan a su lado, ellos se permanecerán firmes porque tendrán sus ojos puestos en el invisible, no en un concepto de deidad que ellos puedan entender y tocar como eran los becerros de oro, no, tendrán su fe puesta en el invisible, que aunque no lo comprendan totalmente, saben que existe y que es el galardonador de los que le buscan. Por eso, mis queridos hermanos, yo les quiero pedir
que en su ministerio puedan permanecer trabajando, al menos de tu parte, con la administración. Ofrézcanle su servicio, ofrézcanle su trabajo, ofrézcanle sus dones y sobre todo apoyen, pero nunca permitan que ni el Estado ni la Iglesia controle su libertad individual. ¿Por qué ha avanzado este problema? Porque nosotros hemos vendido nuestra libertad individual. Defienda tu don, pero defiéndalo de rodillas ante Dios y ofrezca el trabajo, trabaje con su iglesia, cuando reprenda, reprenda con amor, pero siempre hágalo en un sentido que trate de mantener la unidad. Pero la unidad en la verdad y la unidad en la acción. Tenemos que trabajar, no podemos parar la iglesia. La idea de Satanás quiere que la iglesia se pare. Usted no puede parar la predicación del evangelio, usted no puede enterrar su don. Y yo quisiera decirle a aquellos hermanos que yo conocí, que me conocen, que están en ministerios, que ya han avanzado, que inclusive la mayoría son sionistas, que ya Jesús tiene un nombre diferente, que ya tiene un concepto de la deidad diferente. Mis hermanos, yo no les pido que vuelvan al seno de la corporación, porque si ustedes no se sienten cómodos, pues son libres. Lo que sí les pido es que vuelvan a Cristo. Revisen su plan doctrinal. Esa idea no viene de Dios, esa idea y hasta dónde ha llegado es una planificación de los jesuitas que han introducido. Inclusive yo conozco un jesuita aquí en España que hoy día está en esa misma doctrina. Así que mis hermanos, por favor, vuelvan al concepto de Dios. Ese concepto lo entenderemos cuando estemos en el cielo a perfección. Mientras tanto no perdamos la misión, y muchos ya ustedes saben que ya han perdido el deseo de predicar, ya no predican, ya no salen, ya solamente se han centrado en esa idolatría de una doctrina. Mis hermanos, vuelvan a Cristo. Se los digo yo, vuelvan a Cristo. No les pido que vuelvan a Roboam, no, pero vuelvan a Jerusalén, al santuario. Vayan a adorar como lo hicieron sus padres. Vayan a adorar a Dios como creyeron sus abuelos. Vayan a adorar a Dios como siempre lo ha dicho el pueblo adventista. Con un escrito está. Pero que ese escrito sea en la totalidad de lo que está escrito y no una parte de lo que está escrito. Que el Señor les bendiga. Que espero que puedas pensar y reflexionar de que de la división doctrinal hay perdición. Que la única división que Dios quiere en nosotros es para alcanzar territorio, para predicar el evangelio y para evitar la opresión de Roboam. Que el Señor les bendiga y espero que nos veamos todos juntos en el reino de los cielos, en la nueva Jerusalén, no la Jerusalén terrenal que ya no existe y perdió su valor, en la nueva Jerusalén que descenderá del cielo con todos los redimidos. Y allá por la eternidad estudiaremos todas las doctrinas, entenderemos, comprenderemos y nos gozaremos en el Señor. Que el Señor les pueda bendecir.